Bendito el nombre del Señor. Seguimos con la continuación de la parte 3. La estoy haciendo corrida porque quiero que haya una culminación en unos puntos muy interesantes. Y estamos hablando acerca de la caída. Génesis capítulo 6, acerca de la rebelión de Dios, de los hijos de Dios, cuando se secaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Y estábamos hablando de que el título de hijos de Dios es el título que se le da a seres que tienen por debajo creaciones, sea una o sean varias, y están encargados de ellos. Estos seres tienen ese título y se ve en el capítulo 1 y 2 de Job. Y se presentan también en otros lugares. Yo quiero que vayan conmigo a... Vamos a ver si lo puedo hacer en un orden, que no quiero brincar. Ok. Vamos a ir a la Torre de Babel. Vamos en Génesis. Se pasa el diluvio. Y viene lo que es la Torre de Babel. Cuando Dios manda a raer de la faz de la tierra a todos los hombres por diluvio, y solamente vive Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Eran 3 hijos, eran 3 esposas. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Moisés, y de esos 3 fue que se volvió a propagar la tierra. Los semitas, usted va a escuchar eso mucho en estos tiempos por causa de los israelitas, que si le tienes odio son antiseméticos, son de Sem. Usted va a ver de que los hijos de Noé empezaron a propagar la tierra, y Abraham cuando sale del linaje de Sem. En el capítulo, te hablo un poco, en el capítulo 10 de Génesis, te habla acerca de Nimrod, un cazador que alcanzó renombre ante Dios, y se pone como rey. La Biblia en la Reina Valera no lo habla abiertamente, pero lo pone como líder de varias ciudades. Cuando usted busca en la historia judaica te presenta que a él lo tenían como rey de reyes, porque él era rey y debajo de él habían otros reyes. Eso se llama un imperio. ¿Qué pasa? Él fue el que crea no voy a hablar de la Torre de Babel ahora, sino de la ciudad de Babel. Él crea la ciudad de Babel. Entonces, él presenta, junto con otras personas, él presenta rebelión en contra de Dios. Porque Dios le había dicho a Noé y a sus hijos: ustedes se van a regar por todos los territorios y van a llenar la tierra. Y Nimrod dijo: no, vamos a hacer una gran ciudad con una gran torre y todos nos vamos a quedar juntos. Y la torre va a llegar hasta el cielo. Ahora, esta parte de la torre es muy, muy, muy importante el por qué se pone. Dice Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese verso está ahí puesto, pero cuando usted va buscando los escritos judíos acerca de qué tipo de torre era una torre en forma de, como si fuera un caracol subiendo, un caracol subiendo, un caracol subiendo, un caracol subiendo. Y va a llegar hasta como si fuera un rascacielos. ¿Qué pasa? Cuando usted busca
cómo era hecha esa torre y por qué tenía esa forma de ser. Se hacían torres de esa forma para que en la parte de arriba se hicieran sacrificios a los dioses y allá se manifestaran los dioses con los hombres. O sea, hacemos la torre alta, 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 que llegue bien alta, y en el medio, entre el cielo y la tierra, nos encontramos con los seres caídos, con esos dioses. La torre y la ciudad se hicieron específicamente para desobedecer el mandato que Dios hizo. Y mira lo que dicen: vamos a hacer la torre, vamos a hacer la ciudad, por si acaso si nos esparcen. Esta gente tenían conocimiento de Dios y decidieron no hacerle caso. Conocían que Dios tenía el poder para esparcirlo y como quiera no les querían hacer caso. ¿Por qué no les querían hacer caso? Porque se inclinaron a esas deidades que en Génesis capítulo 6 se le llaman los hijos de Dios. ¿Qué pasa? Seguimos leyendo el 5, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y yo quiero que usted subraye esa última parte: y de ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Ay, Señor amado. Cuando Dios los esparce y le cambia la lengua, ellos se detienen de lo que iban a hacer. Una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de conocer y de ir entendiendo en Dios es que la realidad espiritual está ahí. La realidad espiritual está ahí. Dice la Biblia: Dios es espíritu. En otra parte dice: Dios es el Padre de las luces. En otra parte dice: su reino no es un reino carnal, sino es espiritual. Jesucristo también lo dijo: el reino de mi Padre es espiritual. Cuando estuvo frente a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. La iglesia tiene que ir conociendo eso, porque si no es de este mundo, su reino es por encima de este mundo, y las leyes de su reino son por encima de las leyes terrenales. El designio y el propósito hacia donde van las cosas no son por los designios de los hombres ni por los designios de esta tierra, sino por lo que viene de él, de Dios. Ahora, en esta torre de Babel dice: y los esparció por toda la tierra. Yo quiero que vayan conmigo a Salmo 82. Salmo 82. Hoy estamos corriendo por la Biblia mucho.
Como punto histórico, el relato de Génesis 6, donde habla acerca de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron relación con ellos y tuvieron hijos con ellos. Esta misma historia está de una forma parecida o similar en diferentes culturas. O sea, si usted va a lo que es los hindú, ellos tienen un relato bien parecido a esto. Si usted va a la cultura griega, ellos tienen el relato que todos nosotros conocemos, donde Zeus y donde los otros dioses bajan y tienen hijos con las hijas de los hombres. Entonces estos hijos tienen unas señales y tienen una fuerza y tienen unas cosas que son bien espectaculares y sobrepasan a los demás hombres. ¿Qué pasa? Cuando usted va en países asiáticos, tienen una historia similar. Babilonia tiene una historia similar. ¿Por qué? Porque todas estas historias llegan al mismo punto histórico de Génesis capítulo 6. Quiero que, y lo buscan, pueden buscarlo como cuestión histórica para que usted vaya viendo que esos puntos están regados en diferentes culturas como historia de ellas. Ahora, cuando vamos al Salmo 82, dice el Salmo 82, verso 1. Yo quiero que cuando usted lo lea con una mente neutral. Exactamente lo que dice, usted lo lea. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Voy a explicar estos dos versículos. En hebreo, y esto que voy a decir, pues son inventos míos, hay un hombre que ya murió. Él tenía como 3 doctorados en teología. Se llama Mike Heisman. Escribió un libro que se llama The Unseen Realm, la dimensión de lo que no se ve, The Unseen Realm. Y él está hablando acerca de este salmo porque en los estudios que él tuvo universitarios, él tenía un compañero que era también profesor, ya le había hecho su tesis y todo, y estaban en una iglesia reunidos antes que empezara el culto. Se le acerca el compañero profesor y le dice, oye Mike, ¿tú has leído el Salmo 82 en hebreo? Y él mira y le dice, no, nunca lo he leído en hebreo. Él le dice, tú deberías de leerlo en hebreo. Y le dice, ¿por qué? Y el profesor que te lo está diciendo, él tiene un doctorado en hebreo. El tipo sabe. Y le dice, léelo y después me dice. Cuando él lo leyó en hebreo, él dice que a él le cambió el mundo entero. ¿Ok? Ahora, yo simplemente le voy a repetir lo que él repitió. Y si usted lo quiere buscar, busca así, se me olvida cómo se escribe el segundo nombre de él, pero busca el libro The Unseen Realm, la dimensión de lo que no se ve, por el doctor Mike, aunque no me sé pronunciar el nombre de él. En YouTube hay muchos videos de él, él ha dado conferencias y todo eso acerca de esto. Lo que él enseña y lo que yo voy a repetir de él no es algo nuevo en el mundo de la teología y en el mundo del estudio de hebreo. No lo es. Y lo que yo voy a hablar, para los judíos estudiosos, esto es normal. Para muchos cristianos, esto nunca lo han escuchado.
pero vamos a hablarlo y vamos a tocarlo. Cuando dice, estoy en Salmo 82, el 1, cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. En hebreo dice, el gran Elohim está en el consulado de los Elohims. O sea, el gran Elohim, Dios todo, Dios, el único Dios grande, está reunido con los dioses pequeños. Cuando se usa en hebreo la palabra Elohim, es una descripción de que de quien se está hablando no tiene un cuerpo, no es carnal, sino que pertenece al mundo espiritual. Para muchas personas, nosotros acá, en los gentiles, nos enseñaron que solamente hay un Elohim, que es Dios. Ese es el más grande. No hay más ninguno. Mas, sin embargo, cuando usted lee aquí, te dice Dios con letra mayúscula está reunido con los dioses con letra minúscula. En hebreo te dice el gran Elohim está en el consulado de los Elohims. Y cuando te lo pone de esa forma, está el trono de Dios y tronos que rodean a Dios. Esto es un reino. Esto es un reino. A esos que están sentados en los tronos, que se llaman hijos de Dios, dice la segunda parte del primer verso, en medio de los dioses que juzgan. A ese consulado se le dio autoridad para juzgar a los hombres. Dice el 2, este es Dios hablando con ellos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ese es el gran Elohim, Dios Todopoderoso, hablando con estos otros que están sentados en el consulado, diciendo, ustedes están siendo injustos. ¿Cuándo van a parar? Y dice el 3, defiendan al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y me quedo en la frase, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Dios le está diciendo a ese consulado, ustedes tienen unas responsabilidades, no las están haciendo, están a favor de los impíos, ustedes deberían de hacer justicia al menesteroso, de bregar con las personas que están siendo afligidas, ustedes deberían de hacerlo, pero como no lo hacen, andan en tinieblas. No saben, no entienden, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este salmo lo escribió Asaf. ¿De qué está hablando ahí? Este salmo yo he escuchado bien poco acerca de este salmo. Asaf está hablando de unas realidades que para el tiempo en que se escriben, la gente las conoce. Cuando usted busca en la historia
judaica y usted se profundiza más, y estoy hablando de lo que ese doctor Mike, tengo que buscar el nombre que se me olvida, lo voy a decir para la próxima correctamente, lo voy a escribir por ahí. Cuando yo estoy hablando de lo que él habla como teólogo, como estudioso, como historiador, lo que está hablando acerca de los libros y los compendios que tienen, cuando usted busca la rebelión de la Torre de Babel, se dividieron todas las lenguas en 70 y se levantaron 70 naciones. Por eso es que al finalizar el Salmo 82 dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, y esta parte es la definitiva, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Qué está diciendo? Que hubo un conflicto entre los hijos de Dios que se supone que hicieran justicia, hicieran las cosas correctas. Y ese consulado que tenía Dios se les reveló. Se les reveló en Génesis 6, con las hijas de los hombres. Se les revela en la Torre de Babel. Dios dice a los hombres: multiplíquense, y los hombres dicen: nosotros no queremos hacer tu voluntad. Nosotros no queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos hacer lo que los otros dioses dicen. Y Dios dice: con que eso es lo que ustedes quieren, vamos a dividir todo esto. Yo voy a darle a ellos las naciones. Les voy a dar cada uno lengua, y ellos van a dirigir cada una de esas naciones. Y en el Salmo 82 te dice que hicieron un mal trabajo. Y Dios le tiró una sentencia de muerte. Yo quiero que usted vaya viendo. Está la rebelión de Adán y de Eva, hombres carnales, y está la rebelión de los hijos de Dios en el Espíritu. Dios está teniendo situaciones en el planeta Tierra y situaciones en su reino. Ahora, estos seres se levantan y hacen injusticia. Y de estos es que la Biblia habla. Y usted va a decir: ¿de qué tú me estás hablando? Cuando usted va al libro de Daniel, y Daniel va a los 21 días de ayuno, le dice, cuando llega el día 21, le dice el arcángel: desde el día que tú doblaste tu rodilla y pusiste tu petición, Dios me envió con la contestación. Pero el príncipe de Persia, ¿y quién es el príncipe de Persia? Uno de esos hijos de Dios que era soberano sobre Persia, me hizo guerra impidiéndome llegar a ti. Cuando vencimos, llegué. Después que le da el mensaje, le dice: y ahora yo tengo que ir porque tengo que pelear contra el príncipe de Grecia. Y el mismo arcángel le está diciendo a Daniel: hay unas realidades en el plano espiritual de territorio, y cada territorio tiene un principado. Cuando usted también lee en el libro de Daniel acerca de cuando los vigías le dan la sentencia a Nabucodonosor, que se va a convertir como si fuera una bestia, esos vigías no son hombres. Esos vigías tienen que ver con el plano espiritual y con el reino y el gobierno de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros de que sí hay un reino de Dios. Sí, en el reino de Dios hubieron unos conflictos que no tan solamente tienen que ver con Satanás, tienen que ver mucho con su consulado, y está el conflicto de los hombres. Pero cuando usted lo mira de la forma en que la Biblia lo presenta, primero es el conflicto en el cielo, y ese conflicto en el cielo busca
que los hombres, la creación de Dios, caiga. No todo empezó con los hombres, sino una lucha de poderes con Dios. Una lucha de poderes con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona unos comportamientos y una forma de ser que para nosotros quizás es un poco extraña. Y le voy a explicar. Cuando Dios viene y dice, yo voy a llamar a Abraham, lo voy a sacar de su tierra y le voy a dar la tierra de Canaán. Manda a Abraham a que salga. Abraham sale, le dice, vas a recorrerla, tú vas a vivir en ella, contiéndote campaña, vas a correrla completa, vas a vivir en ella, esa tierra yo te la voy a dar a ti, a tu descendencia dentro de 400 años. Y ellos van a ser esclavos y los voy a sacar con mano fuerte y los voy a entrar a la tierra prometida. Magnífico. Esa tierra se le da a Abraham por heredad y esa tierra le pertenece a Dios. Yo quiero que usted vea la forma en que la Biblia expresa que esa tierra le pertenece a Dios. Inclusive, hasta el día de hoy se le llama Tierra Santa, porque solamente le pertenece a Dios. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 32. Moisés está escribiendo acerca de esto. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a pasar las páginas. Vuelvo y digo, no estoy haciendo referencia a lo que yo pienso o lo que yo creo, sino a estudios de teólogos, doctores y expertos en el lenguaje, donde ellos hablan acerca de lo que estoy hablando y estoy leyendo. Usted busca información y métase en la palabra y estudia. En Deuteronomio 32, en el verso 8 en adelante, este verso tiene una traducción yo estoy en la Reina Valera de 1960. Hay una traducción que se hizo errónea. En la versión Septuagesima y en los libros, en los papiros que se encontraron en los años 40 y tanto, o 50, que están unos escritos de Deuteronomios, cuando se busca la traducción, se encuentra que hay un error en una referencia que se hace en este verso, y le voy a decir cuál es. Deuteronomio 32, 8 dice, cuando el Altísimo, dice, en el original dice, cuando Elohim, el gran Elohim, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Deténgase. ¿De qué Moisés está hablando? Está hablando de la Torre de Babel. Cuando Dios divide las naciones y divide a los hijos de los hombres con las lenguas diferentes. Dice, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y aquí es que está el error. Se supone que diga según el número de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la referencia que te está haciendo es Babel, y cuando en Babel no existe Israel. Mire cómo dice, estableció los límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. ¿Qué te está diciendo? Cuando Dios esparce en la Torre de Babel y cambia las lenguas de los hombres, Dios viene y divide a las naciones y le pone límites. Y dice, de todos esos 70 pueblos que hay, solo uno me va a representar a mí.
mi porción, ahí te dice Jacob. Bien curioso, porque Jacob es Israel. Y Dios está diciendo, le está usando el nombre de Jacob como la parte frágil, la parte carnal, la parte que todavía le hace falta forma. Cuando menciona Israel, es al que ya se le dio, al que luchó con Dios y venció. Cuando menciona Jacob, es que todavía hay cosas que tiene que crecer. Pero la porción, dice, la porción de Jehová está en Jacob. Y después te habla de los términos que le da a Israel y las posiciones que le da. ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo? Que el pueblo entendía esto. Hay muchos dioses. Dios estableció diferentes naciones y se las entregó a otros dioses. Pero hacia donde nosotros vamos, la tierra que nosotros tenemos le pertenece a el Altísimo, el gran Elohim. Solamente a Él. Ahora, usted va a decir, ok, chévere, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da ese lugar a Israel, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, cuando la poseen, esa tierra se convierte en tierra santa. Y cuando se convierte en tierra santa, hay unas cosas que el israelita hace que nosotros no nos miramos con la misma reverencia o con el mismo significado. Por ejemplo, cuando ellos van a orar, usted búscalo hoy, ellos se van a orar y tú vas a ver a los rabinos sefarditas, a los diferentes rabinos parados en el muro de las lamentaciones, poniendo peticiones y orando, y se mueven, orando y se mueven. Cuando usted agarra a un judío creyente en el judaísmo, ellos oran mirando hacia Jerusalén, porque es el territorio, la tierra de Dios. Esto era muy significativo en el Antiguo Testamento y todavía lo es, pero para los gentiles no tiene esa connotación. Por ejemplo, cuando usted se acuerda de la historia de Naamán, el general del ejército asirio, creo que era, dice que él estaba dando lepra. Y entonces él tenía como sierva, como criada, a una muchacha joven israelita. Y él era general, tenía su casa espectacular, tenía terrenos, tenía sirvientes, tenía de todo. Y él se estaba preocupando porque al tener lepra, él no va a poder seguir siendo general. La muchacha israelita le dice, en Israel hay un profeta. Ve a donde él para que te sane. Entonces él va para allá. Dios le habla a Eliseo y cuando él se acerca, primero él va a hablar con el rey de Israel. El rey de Israel dice, este general quiere que alguien de aquí lo sane. Él lo que está buscando es guerra conmigo. Lo mandó para donde Eliseo, pero estaba con las piernas temblando. Entonces cuando lo manda a donde está Eliseo no sale, sale un siervo. Y el siervo le da las indicaciones. Le dice, para ser sano, tienes que lavarte 7 veces en el Jordán. El general se llenó de coraje, se llenó de ira, porque él siendo un general, llámalo como si fuera un diputado, Eliseo no tuvo la dignidad de salir afuera. Y él venía con presentes y venía con cosas, y él no encontró un insulto y se fue. Cuando se va de regreso, uno de los siervos le dice la Biblia que él era muy amado por sus siervos, un hombre que se dejaba querer. Uno de los siervos le dice, ¿y si el profeta te hubiese pedido algo difícil, tú no lo hubiese hecho? Y le dijo, sí. Y le dice, pero lo que te pidió es fácil. Entonces el rey había dicho, el general había dicho, yo tengo mejores ríos en donde yo vengo. Eso se detuvo, se zambulló 7 veces y a la 7ª vez salió con la piel limpia, sano.
Él regresa para atrás y allá entonces pide algo que mucha gente habla de los presentes que le fue a dar, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hablar de la parte de la historia donde él le dice, yo te pido que me permitas hacer algo. ¿Cuál fue la petición de él? Le dijo, que me pueda llevar tierra de aquí, para que cuando yo llegue a mi casa, yo pueda orarle a Dios parado encima de su tierra. Usted lee eso y usted se queda como que, mira qué interesante. No. Cuando la Biblia dice que Dios repartió las tierras y puso linderos, son estratégicamente dadas, repartidas con límites legales. Cuando ese general asirio agarra esa tierra le pertenece a Jehová. Y él fue cargando, dice que se llevó varios bultos llenos de tierra. Él fue cargando con eso. Y allá donde él estaba, dejó de adorar a sus dioses, puso un piso en tierra de Israel, tierra santa. Y cuando le fue a orar a Dios, le oró parado encima de territorio que le pertenece a Jehová. Porque en esos tiempos el conocimiento era que donde tú estás parado es el lugar a la deidad que le pertenece. Él se llevó la tierra para que cuando él orara hubiera una realidad de que eso le pertenece a Jehová. Y si él se para en ese lugar, él le pertenece a Jehová. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde creo que fueron los filisteos que se llevaron el arca porque le ganaron en esa guerra que murió los hijos de Elí. Y Elí, cuando recibe la noticia, se cae para atrás y se ennuca y se muere. Dice que lo pusieron en el templo de Dagón. Y dice que al otro día encontraron a Dagón, la estatua de Dagón, inclinada hacia el arca del pacto. Usted lee y usted se queda como que esto está bien raro. Enderezaron la estatua, la pusieron otra vez en su lugar. Entonces, al otro día cuando entran, está el cuerpo inclinado, la cabeza cortada y los brazos cortados. Ellos se asustaron, volvieron y le pusieron la cabeza para atrás, volvieron y le pusieron los brazos para atrás. Y donde se postró Dagón en el templo, no volvieron a pisar ese lugar. Léalo. Dice, y donde Dagón se postró, que cayó la cabeza, ese lugar los sacerdotes no lo volvieron a pisar. ¿Por qué no lo volvieron a pisar? Porque donde cae la cabeza y el lugar donde cae el cuerpo, significa que Dagón se inclina delante de Jehová y el territorio de Dagón viene a pasar a ser el territorio de Jehová. Por lo tanto, si ellos adoran a Dagón, no se pueden parar en territorio de Jehová adorando a Dagón. Estas son leyes espirituales dadas por Dios a la división de las naciones y a la división de las naciones en potestad a los hijos de Dios. Y usted lo lee y dice, y hasta el día de hoy, los sacerdotes no se paran ahí, porque el terreno le pertenece a Jehová. Cuando los hijos de Israel fueron a Babilonia, sus almas no tenían paz porque no estaban
pisando el territorio de Jehová. Cuando los israelitas fueron invadidos por los filisteos y fueron invadidos por otras personas y fueron llevados cautivos, su alma estaba afligida. ¿Por qué? Porque no estaban en el territorio que Dios le había demarcado. Y esto tiene unas implicaciones soberbias y grandes. Lo que pasa es que nosotros, que hemos creído en Jesús, nosotros nos pasó algo que cuando nosotros nos pasa, lo vemos como normal, pero no entendemos las implicaciones. Jesús, cuando está con la mujer samaritana, en esa conversación espectacular que tuvieron, que dice, dame a beber de esa agua, y ella le dice, tú no tienes con qué sacarla, tú no hablas con samaritanos, los judíos y los samaritanos no se hablan. Y Jesús le empieza a decir, si yo te doy esta agua, no te dará sed jamás. Y la mujer le dice, dame de esa agua. Y entonces empiezan a hablar. Y de momento la mujer le dice, nuestro padre Jacob adoró en este monte. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús dijo, la hora viene y ahora es, que no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre tales adoradores buscan, los que le buscan en espíritu y en verdad. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que tú estás hablando? Muchísimo. Mire lo que Jesús dijo. Ya no es en Jerusalén, ni tampoco en el monte donde se le apareció a Jacob. Entonces, ¿dónde es? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo vino, murió, resucitó, pagó el precio por nosotros, ahora ya no se demarca por territorio geográfico. Ahora se demarca por hombres y mujeres que tienen carne, que esta es tierra, que dentro de ellos habita Dios y nuestro cuerpo es templo de Dios, caminando. Y no importa dónde tú estés, tú eres territorio de Dios, tú eres pertenencia de Dios y algo más brutal todavía, tú eres la luz que este mundo tanto necesita. Empecé diciendo, Lucas 19:10, Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Hablé en Efesios, que en un momento ustedes estaban en delitos y pecados y caminaban entre ellos y estaban sometidos al espíritu de este mundo. Leí en Isaías cuando dice, y ustedes que habitan en tinieblas verán gran luz. Y ahora lo estoy uniendo con lo que estoy hablando, porque estos territorios que se demarcaron en la Torre de Babel, que se habla en Salmo 82, que se habla en Deuteronomio 32:8, a estas personas que se le llaman hijos de Dios, tienen una sentencia de muerte. Y cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dice la Biblia, y venció la muerte y el pecado, y expuso a todos estos seres, y los venció. Ahora, hay una realidad que quizás usted en la Biblia la ha visto un poco, lo ha leído, pero quizás no la sabe ubicar. Jesús le dice a los apóstoles,
les voy a dar tronos para que ustedes juzguen las naciones. En el Antiguo Testamento, el título hijos de Dios estaba por aquellos que estaban por encima de creaciones. Cuando usted va al Nuevo Testamento, ya no se habla de ellos así. A los que se le da el título de hijos de Dios es a nosotros. Y Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes van a juzgar a las naciones? Y en Apocalipsis te aparece 24 tronos con 24 ancianos. El consulado de Dios cambió de los hijos de Dios del Antiguo Testamento a los hijos de Dios que no son nacidos de carne y de sangre, sino de el Padre, nosotros. Ahora quiero volver a tocar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo está hablando en Cristo, Pablo le está hablando a iglesias que están en lugares paganos, que conocen todo esto que estoy hablando de deidades, de autoridades, de dioses. Conocen esto de territorios de Israel que es santo, territorios de los lugares que son profanos. Inclusive, si usted lee lo que pasaba en Asia Menor, las iglesias de Éfeso, Tiatira, Esmirna, todas estas iglesias estaban en lugares donde habían ciudades que habían 3, 4 diferentes templos, donde se adoraban diferentes cosas, entre ellos la diosa Diana, la de la fertilidad, que se hacían barbaridades y habían otros tipos de prácticas. Cuando Pablo le está escribiendo a gente que conocen lo que yo estoy enseñando. Y le dice, tú no le vas a orar a otra deidad. Tú estás en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Nada de lo que está en este planeta corre solo sin cobertura espiritual. Todo tiene cobertura espiritual, sea de Dios, sea de las tinieblas. Y Pablo le está diciendo a Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Él es mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi roca fuerte. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Verbo de Dios. Él es el Logos de Dios. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él está diciendo todas estas cosas en Cristo. Él es el gran Elohim, el que me guarda y me cuida. Es en Él, no en otro. Aquí en Puerto Rico hay varias religiones, además de las cristianas. Usted agarra la religión espiritista. Aquí hay satanismo. Aquí hay magia tropical. Aquí hay devotos a diferentes deidades. Y le llaman diferentes nombres, Yemayá, Elecuá o Atalá. Hay gente que, me acuerdo una vez que para los años 96 por ahí, alguien ganó el campeonato de baloncesto y le preguntaron a uno de los dueños y salió gritando, yo le di gracias al pájaro pinto. Si nosotros sabemos en dónde estamos parados, si nosotros sabemos quién nos llamó, para qué nos llamó,
¿Y cómo nos movemos? Nosotros estamos firmes para movernos en la libertad de Cristo Jesús. Si nosotros no sabemos para qué nos llamó, cómo movernos y cuál es el propósito, nosotros vamos a estar tirando puños al aire. Vamos a estar tirando puños al aire. Y yo quiero poder explicar esto un poco más, si puedo el lunes, Dios quiera que haya luz y no haya problema de luz, acerca de cuáles son las autoridades que tenemos en Él. Como esto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cómo yo me muevo en Él. Porque hay una palabra que dice que nosotros estamos escondidos en el hueco de su mano. Pero a veces yo le pregunto a la iglesia, ¿para qué tú estás escondido en el hueco de su mano? Tú estás escondido porque hay cosas que te pueden hacer daño y tienes miedo y por eso es que Él te esconde. No es eso. Él te está diciendo, tú estás cubierto, tú estás protegido en el hueco de mi mano. Cuando te vayan a hacer daño, me van a tener que hacer daño a mí. Y eso es imposible. Quiero poder compartir un poco más acerca de estas autoridades dadas y que todo lo puede en Cristo que me fortalece para que usted se pueda mover en la realidad de Dios. Y usted pueda decir, los problemas que Dios tuvo en el cielo con estas rebeliones que Dios los llamaba hijos, familia, los descartó y nos pone a nosotros como hijos, como la familia de Dios en el cielo. Somos amados en Él, somos bendecidos en Él y somos guiados por Él. Que la paz de Dios sea contigo y que el Santo de Israel ilumine tu vida, guiándote con su espíritu para que puedas vivir plenamente en Él, traer gloria a su nombre, ser de bendición para la iglesia y para el perdido que necesita salvación. Así que haz lo que Él te dice, obra como el Espíritu Santo te guía. Necesitamos obreros en la mies. Necesitamos encarecidamente. Nos vemos, si Dios lo permite, el lunes próximo.